actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La Revolución Ciudadana ha roto muchos récords, son casi incontables. El 14 de julio de 2007, hoy, se cumplen 9 años, el Congreso Nacional censuró al ministro de Economía, Ricardo Patiño, por el caso de los pativideos sobre la deuda externa. Este es el más largo periodo de la historia nacional en el que, habiendo régimen democrático, un ministro del Ejecutivo no ha sido interpelado siquiera por la función legislativa y de control político del Estado. Esto solo ocurría en dictaduras donde no existe Congreso o Asamblea Nacional. La más larga dictadura fue de 1970 a 1979, que comenzó con Velasco Ibarra y continuó con los militares. Con la firma de 37 asambleístas de oposición, Byron Pacheco, asambleísta de Avanza por Cañar, ha solicitado juicio político al ministro de Educación, Augusto Espinosa, por no haber cumplido la obligación de asegurar los establecimientos educativos de Esmeraldas y Manaví destruidos por el terremoto. Byron Pacheco, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote, un saludo cordial al país. La Asamblea tiene la facultad de legislar y de velar por el cumplimiento de las leyes. Concretamente, ¿cuál es la acusación? Bueno, el artículo 131 de la Constitución de la República le da la facultad a la Asamblea para que con la cuarta parte de sus miembros, esto es 34 legisladores, se pueda plantear un juicio político a un ministro de Estado o funcionario de Estado por el incumplimiento de sus funciones. Yo lo he propuesto el día de ayer y he cumplido con ese requisito, pero no solamente con 34 firmas. Tenemos aquí 37 firmas de legisladores a los que agradezco por el compromiso asumido de fiscalizar en favor del país. Allí están los legisladores de Creo, Sociedad Patriótica, del Partido Social Cristiano, de mi partido de Avanza, de Independientes, en fin, de todos aquellos que creemos que el ministro de Educación ha incumplido ¿con qué? Con la Constitución de la República, ha incumplido con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, pero sobre todo ha incumplido con el artículo 5 del Reglamento de Control de Uso de Bienes Públicos, que dice que todos los funcionarios públicos en sus máximas autoridades, en este caso el ministro de Educación o quienes dirigen las instituciones públicas, deben contratar pólizas de seguro. ¿Para qué? Para prevenir de riesgos a los recursos públicos, para asegurar de futuras contingencias que puedan darse. Así es que esta normativa legal y constitucional, el ministro de Educación no lo ha cumplido. Lo ha dicho aquí en Ecoaviso, lo ha dicho en todos los medios de comunicación a los que ha asistido, de que él no cumple con esa ley porque pero recordemos no la conocía. Lo que en su oportunidad anunció el presidente Rafael Correa sobre el aseguramiento de los bienes del Estado. Veamos. Si el sector público tiene empresas de seguro, Sucre y Rocafuerte, vamos a asegurar nuestras hidroeléctricas, Petroecuador, Petroamazonas, CNT, con los seguros del Estado. Dicho sea de paso, sé por ahí, y ya he pedido los informes correspondientes, que algunas empresas públicas que se creen repúblicas independientes no hicieron caso a esta disposición, orden del presidente, y han contratado con terceros. Es decir, que el presidente de la República oportunamente recordó la obligación de sus ministros de cumplir con la ley. ¿Cuáles son las pruebas de su acusación en este caso? Bueno, las pruebas de mi acusación en este caso son las propias declaraciones del ministro de Educación. Son las declaraciones vertidas por el gerente de Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte, a quienes pedí su comparecencia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Usted se refiere a declaraciones del presidente de la República. Aquí tengo un documento que quisiera mostrarlo. En el enlace Ciudadano 367...
habla sobre las compañías de seguro el 29 de marzo del 2014 y el señor presidente de la República le dice a los funcionarios públicos: recuerden que hay dos compañías de seguros, la Sucre y la Rocafuerte, que son públicas, en donde tiene que asegurarse los bienes públicos. ¿Cuáles son nuestras pruebas frente a la ineficiencia, negligencia e irresponsabilidad del ministro de Educación, que al decir en primer lugar que no conocía que existía disposición alguna para asegurar, luego manifestó de que sí había un reglamento, pero que este reglamento contraponía a la Constitución, cuando el artículo 212, numeral 2, va atado a una norma infraconstitucional que es el reglamento que lo emitió la Contraloría General del Estado? Pero mire, esto lo dice todo. El documento que lo emite la Contraloría General del Estado, quisiera que la cámara por favor lo enfoque, ¿no? En este documento, que es una publicación de la Contraloría General del Estado, le dice directamente con nombres y apellidos al ministro Augusto Espinosa Andrade y le recuerda que existe un reglamento que está en vigencia, que es el reglamento de uso de bienes públicos, y que el artículo 5 nunca ha sido impugnado, nunca ha sido demandado su inconstitucionalidad, que se lo podía haber hecho ante la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional le da esa posibilidad a los funcionarios. Este es un caso realmente singular, pues el ministro anuncia él mismo que no ha cumplido esta obligación porque él personalmente considera que no está legalmente obligado. Pero ¿puede un funcionario público declarar unilateralmente la no aplicación de una norma reglamentaria que deriva de la ley y de la Constitución? El funcionario no puede interpretar, ni ninguna persona, la ley a su conveniencia. Existe un principio en derecho que es de que todas las personas conocemos la ley y la ignorancia de la misma o el desconocimiento de la misma no excusa a persona alguna, y esta no marca una excepción con el señor ministro de Educación. Mire, el ministro de Educación no cumplió con la ley, eso es todo. Trata ahora de decirle que han sido los directores distritales los que deberían haber cumplido en el caso de que se tendría que hacerlo. No, señor. El artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece claramente que son los ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones los responsables de los actos, de los contratos y de las resoluciones de la misma. Y en ese mismo artículo, en el literal D, indica que son los ministros de Estado los encargados de cumplir con la ley y de hacer cumplir con la ley. Ellos son quienes dirigen las políticas públicas de la cartera de Estado y ellos son los que tienen que supervigilar a los directores distritales. No obstante, mire, existen instituciones que sí cumplieron con esta obligación, porque eso manda la ley. El IES aseguró, y le muestro a la cámara, ¿no? Según el presidente del directorio del IES, se aseguró el 100% de la infraestructura del seguro y los créditos hipotecarios de cerca de 16.000 viviendas entre Manabí y Esmeraldas. Las que soportaron daños que sustanciales fueron el hospital de Manta, asegurado por $30 millones la infraestructura. La agencia del IES en Manta está asegurada por más de $2.6 millones. El edificio administrativo del IES por casi $1.9 millones. El edificio de Puerto Viejo por $4.4 millones. Doctor Pinargote, ecuatorianos, las personas, los funcionarios, los ministros, las autoridades de los gobiernos seccionales que sí cumplieron con la ley son poco inteligentes, resultan torpes frente a la conocimiento, claro, o a la dosis de inteligencia financiera que dice eso es lo interesante, el ministro de Educación. Adicionalmente, el ministro dictamina que económicamente, pues él es economista, el Estado se perjudica si asegura sus activos contra catástrofes naturales. ¿Es esto cierto de acuerdo a las cifras que presentó el ministro? El ministro le dijo a usted y le dijo al país que supongamos e imaginémonos de que un terremoto se da a 30 años. Si en 30 años el Estado ecuatoriano aseguraría la infraestructura educativa por $2.000 millones, le terminaría costando en 30 años $1.200 millones. Primero, de que el ministro de Educación, aparte de los títulos de magíster, economía y algunos títulos, pues ya asoma como el Nostradamus de la política y un clarividente
ambiente criollo en la política ecuatoriana. ¿Por qué? Porque avisora de que a 30 años va a haber un terremoto y se hace algunos imaginarios y dice, imaginémonos que hubiésemos asegurado la escuela del milenio de Pedernales. No, señor, no hay que imaginarnos que el terremoto se da 30 años. El terremoto se dio el 16 de abril y hubieron 670 muertos. El terremoto se dio el 16 de abril en Manabí, en Esmeraldas, y hubieron miles de heridos y miles de damnificados. Y la escuela del milenio de Pedernales, que usted no la aseguró porque en su inteligencia financiera y en su calculadora mental le dijo desde este canal de televisión y desde otros medios de comunicación al país que la póliza tenía que hacérsela contratándola a un 2% la prima anual y le costaría al país $270.000 y eso hubiese sido un gasto. Mentira, ministro, mentiroso ministro. La póliza por 4,5 millones por la escuela de Pedernales que usted tenía que haberla asegurado es al 2 por 1000. Usted no guarda, no sabe diferenciar lo que es el tanto por ciento y el tanto por 1000. Le hubiese costado no $270.000 al Estado ecuatoriano, le hubiese costado $27.000 y no hubiésemos perdido $4,5 millones que lo tenemos que pagar ¿quién? Los ecuatorianos. Ahora, precisamente ese es el problema. Semplades estableció el costo de la reconstrucción, pérdidas y gastos y costos adicionales en $3.344 millones, de los cuales el 67%, o sea, 2.253 millones son daños y pérdidas en el sector público, y de los cuales a su vez 1.000 millones vienen de la ley de solidaridad. O sea, es la falta de aseguramiento de los bienes públicos la que causa el alza del IVA y los descuentos en los salarios de las personas trabajadoras. ¿Qué hubiera ocurrido si estaban asegurados esos bienes públicos? Lo que hubiese ocurrido es que un funcionario responsable que cumplía con lo que manda la Constitución, la ley y el reglamento, le hubiese evitado cerca de 800 o 900 millones de dólares frente a la catástrofe ocurrida el 16 de abril en Manabí y en Esmeraldas. El ministro de Educación no tiene claro el concepto de lo que es un seguro. Un seguro no es otra cosa sino trasladar la posibilidad de un riesgo a otra persona. ¿Cuál es esa otra persona? Una empresa aseguradora. ¿Qué tiene que hacer en este caso el Estado, una persona natural o una persona jurídica? Pagar por transferir ese riesgo. Pero no solamente es para terremotos, porque estamos hablando solamente de terremotos. Al asegurar un bien público, se lo asegura frente a ¿qué? A un incendio de una edificación, a un acto de vandalismo, una explosión, un robo, en el caso de los vehículos, un accidente de cualquier naturaleza. Ese es el concepto de seguro que el ministro pero en todo no entiende caso, y que lo ha botado a la basura 700 años que existen ya de existencia de los seguros en el mundo. Ahora, el pedido de interpelación está planteado ante el CAL. El CAL tiene que tomar una decisión en estos días. El CAL tiene que tomar una decisión. Hemos presentado el juicio argumentado y motivado jurídicamente con normativa constitucional, con normativa legal, con doctrina, con jurisprudencia. Hemos adjuntado también la prueba documental, testimonial, en imágenes. ¿Para qué? Para que no exista ningún pretexto. Miren, yo les hago un pedido ante los ecuatorianos, a los asambleístas de Alianza País. Por favor, fortalezcamos la democracia, fortalezcamos la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Démosle una muestra de lo que tiene que hacer la Asamblea en el campo de la fiscalización, defendiendo los intereses de los ecuatorianos frente a un funcionario que ha sido negligente y que ha sido irresponsable. Este sería el primer juicio político en este periodo y en muchos años. Yo me comprometo, como lo he hecho siempre, como hombre de bien, como un señor y un caballero de la política, a que en ese juicio existan argumentos, fundamentos, debate, que a mi interpelado, que lo pondremos en el sillón de los acusados, no lo trataré ni lo descalificaré en el plano personal, que no habrá bronca, que no habrá puñetazos, que no habrá cenicerazo. Bueno, eso es lo que se espera, que simplemente la Asamblea político cumpla, de altura, doctor Pinar Gotti. La Asamblea cumpla con su función. Byron Pacheco, asambleísta por Avanza, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.